Saludos cordiales, mi nombre es Álvaro Castillo y en representación al grupo número 3, junto con mi compañera Luisani Padrino, en el área de formación metodología de la investigación le venimos a hablar sobre los paradigmas de la modernidad y posmodernidad. Abarquemos primero qué son los paradigmas. Galíndez en el año 2012 lo define como un conjunto o un sistema de creencias básicas que implican principios y supuestos sobre la realidad de la naturaleza como objeto de estudio. Los métodos como un humano cognoscente con un objeto o una realidad cognoscible y los diferentes procedimientos que necesita para adquirir información a través de esta relación. El término paradigma surge en un mundo de ciencia en donde se ve la necesidad de los investigadores adquirir conocimiento a través de formas o estructuras coherentes. Por ello es necesario formas de validez teórica, conceptos válidos y creencias metodológicas para llegar a una conclusión determinada. Podemos dividirlo en modernidad y posmodernidad. Los paradigmas de la modernidad, Rodríguez en el año 2014 expone de esta manera a un desarrollo de lo que nosotros llamamos ciencia normal. Esto se manifiesta a través de los libros de textos propios de las diferentes ciencias o disciplinas. Y cuando las teorías son aceptadas por la comunidad científica de cada disciplina, se expone, se explica, se compara y posteriormente se demuestra a través de una observación o un experimento. En el paradigma de la modernidad podemos mencionar 4 métodos principales, que sería el método deductivo, el inductivo, el analítico sintético y el de observación, aunque hay que aclarar que estos 4 métodos no son los únicos. Raffino en el año 2015, definiendo estos 4 métodos, comenzando primero con el método deductivo, a una forma específica de razonamiento o pensamiento que lleva a una conclusión lógica y válida a partir de un conjunto de premisas o proposiciones. Tales conclusiones válidas, dependiendo del pensamiento de la persona, va a depender de sus propias premisas. Por ello es necesario analizar y desglosar a cada detalle para llegar a un resultado. Esto comienza de lo más general hacia lo más específico. Es de forma directa cuando abarca una sola premisa y de forma indirecta cuando abarca más de una, y se necesitará comparaciones para llegar a una conclusión determinada. Hay que aclarar que dependiendo de las premisas válidas es que se llegará a un resultado. ¿Por qué digo esto? Ya que si tendremos premisas erróneas, tendremos conclusiones erradas y por ello nuestro pensamiento o razonamiento será totalmente equivocado. Ojo con eso. Tenemos el método inductivo. Este es el método científico por el cual se llega a una conclusión a través de la hipótesis y antecedentes en particular. Esto se podría decir que comienza por los datos y termina en teorías a partir de procesos de observación y de experimento para llegar a una resolución o conclusión determinada. Desciende de la manera más específica hasta lo más general. Se puede decir que manifiestas las leyes de conducta o patrones de comportamiento de un objeto dependiendo del análisis de la observación que se le da en el experimento. Tenemos el método analítico sintético, que este es el método cuya finalidad es llegar a la verdad de las cosas. Este por lo general se da un despliegue para llegar a un análisis y lógicas entre sí para dar un fenómeno determinado. Hay personas quienes determinan que estos métodos son independientes. Cuando abarcamos la parte analítica comenzamos con un todo y terminamos desplegando parte por parte con la finalidad de abarcar un funcionamiento y una lógica intrínseca, en el cual damos paso a la siguiente para complementar con la parte sintética.
Esta misma proporcionará un despliegue de lo más fácil a lo más complejo para llegar a una relación lógica entre sí, para poder armarla posteriormente y llegar a un resultado, con los principios de llegar a efectos de la causa y principios de conclusiones. Y por último mencionamos el método de observación. Este método es la utilización de los sentidos de forma consciente y eficaz, datos que nos proporcionen elementos de comparación para llegar a una conclusión determinada. Podríamos decir que este método es uno de los primeros pasos para la realización científica de investigación. Para llegar a una hipótesis adecuada, se debe realizar otra vez el método de observación para confirmar si esa hipótesis se cumple. Por lo general, el observador cumple un rol activo, no se comunica o no interactúa con el objeto, sino que investiga y anota patrones de conducta. Cuando no es un objeto al observar, sino es una persona, esa misma puede estar consciente que nosotros la estamos observando o totalmente desconoce que le estamos haciendo ese procedimiento. Por lo general se puede utilizar de forma natural o a través de un laboratorio y puede ser efectuado por personas humanas o mecanismos electrónicos. Buenos días, recibo un cordial saludo, profesora Mercedes Rivas. Mi nombre es Luisani Padrino y en este caso doy seguimiento al tema con el segundo punto correspondiente al cuerpo de la exposición, paradigmas de la posmodernidad. Cuando nos referimos a este tema, abarcamos los que son los planteamientos que establecen diversos métodos al momento de abordar una investigación. En este caso, basándose en aquellas corrientes del pensamiento posmoderno en donde predomina lo individual sobre lo universal. Y también infinidad de aspectos que demarcan un nuevo tipo de sociedad y cultura, cuyo propósito es la creación de estructuras destinadas a armonizar los deseos del hombre, según Lorenzo, 1989. Ahora pasemos a la explicación de 5 métodos pertenecientes al contexto. Número 1. Método hermenéutico. La hermenéutica se considera como la disciplina que ayuda a la comprensión e interpretación de textos antiguos, textos de cualquier índole, pueden ser textos médicos, de ciencias naturales, etc. En este caso, ella se basa más que todo en lo que son documentos literarios de filosofía e historia. El método hermenéutico comprende en que es considerado como una herramienta de adquisición de conocimiento basándose en dichos textos. El texto es el objeto y a la vez el punto de partida del acontecimiento metodológico, porque su preocupación es la relación entre dicho texto y su escritor, además de determinar el lenguaje y alguna perspectiva que tuvo para ver el mundo. Esto según Sánchez 2001. El método abarca 3 etapas y 2 niveles. La primera etapa consiste en el establecimiento de una serie de textos para posteriormente ser interpretados. Esto también se denomina canon y no solamente son textos los que se establecen, sino cualquier expresión humana. La segunda etapa es la interpretación de esos textos y la tercera etapa es la generación de teorías producto de dicha selección e interpretación. En cuanto a los niveles, la primera etapa se considera o se atribuye al nivel empírico porque se requieren de diversas destrezas que son necesarias para esa identificación y validación, mientras que la segunda y la tercera etapa pertenecen al nivel interpretativo, cuyo objetivo es generar comprensión y una relación del objeto desde su existencia con el presente. Segundo método, el método fenomenológico. La fenomenología, según Fichte, es considerada como aquella diversidad de actitudes interiores de la conciencia. El método fenomenológico, según Husserl, considera que solo llegando a la esencia de las cosas, éstas pueden ser conocidas verdaderamente. ¿De qué se trata esta esencia? Toda vivencia que logre una mirada reflexiva tiene una esencia propia.
Es aquí, o sea, es decir, aquí está la existencia de un conocimiento susceptible de ser interpretado. En la actividad intencional, elemento central de lo que es la filosofía de este método, encontramos dos momentos que son inseparables de lo que es el análisis fenomenológico. El momento noético, que se trata de cómo se da el objeto, y el momento noemático, que es el acto mismo de la conciencia al referirse al objeto. Luego de establecido esto, el investigador procede a la búsqueda de fenómenos puros. Esto consiste en dejar dentro de los paréntesis aquello que es variable y relativo y solo capturar aquello que permanece estable, y es así como se llega al núcleo invariable de la situación, pues el objetivo de este método es llegar a capturar la esencia en diversos aspectos de cada fenómeno. Método número 3, el método etnográfico. Este abarca una comprensión y descripción de la cultura, modo y estilo de vida de las personas a quienes se estudia. Esto llega acá, este método es considerado como uno de los planteamientos cualitativos no muy novedosos para lo que es el estudio de la realidad social, pues él cuenta con características específicas que son el de carácter amplio, flexible, inductivo, descriptivo y sobre todo holístico. El investigador que decide utilizar este método trata de satisfacer sus ansias de conocimiento a través del mundo interno del grupo y de sus miembros. Sobre todo suele desplegarse desde las fuentes indirectas hasta fuentes más directas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son ensayos, monografías, una exploración etnográfica y también historias de vida. El investigador suele iniciar con lo que es la observación participante. La recolección de datos es realizada al estilo naturalístico y sencillo, es decir, que no tienen que ser planificados de antemano. Luego se procede a un análisis cualitativo en donde se generan lo que son asociaciones y regularidades entre los fenómenos observados, y de aquí es donde proceden aquellas teorías, hipótesis o modelos que pueden servir para la solución de problemas que acontezcan. Método número 4, el método biográfico. Este se basa en la recolección de historias de vidas individuales, en donde estas pueden provenir de lo que es una fuente primaria o una fuente secundaria. A través de esto se realiza lo que es una recopilación y se forma lo que es una reconstrucción microsocial. El método tiene un aspecto cualitativo, pero no solo se queda allí, sino que también tiene un enfoque cuantitativo cuando se relaciona mucho con lo que es el contexto histórico-social. El método biográfico, cuando un investigador hace uso de él, necesita tener 4 habilidades específicas que son escuchar, observar, comparar y redactar en función a la historia relatada. Es característico ya que el método biográfico es mucho más personal que otros tipos de investigaciones. Además, este suele privilegiar más lo generativo que lo verificativo. La estructura más sencilla comienza por un planteamiento teórico, una hipótesis inicial, se tiene lo que es la información biográfica, se redacta, se transcribe, luego procede a lo que es análisis e interpretación, y luego encontramos a lo que es la presentación y publicación de relatos biográficos. Aquí se encuentran lo que son historias de vida únicas, cruzadas o paralelas. Por último tenemos al método acción participativa, método de investigación acción participativa, que se trata de un método que tiene como objetivo buscar en una investigación 2 aspectos, que es la acción y los resultados, mediante la participación de los sujetos en sociedad. Esto se da cuando los sujetos ya no son el objeto de estudio, sino que pasan a ser los protagonistas de la investigación. Esto es capaz de generar un conocimiento con propósito y transformador, que a la vez da a conocer lo que es una construcción colectiva de una transformación social. En este caso, el investigador comienza realizando
la investigación con un carácter científico, pero a la vez tomando en cuenta lo que son los problemas y las necesidades de un grupo para posiblemente encontrar soluciones. En este caso, la acción del método también se denomina praxis, que es la síntesis de teoría y la práctica. Al nivel, en el cuerpo investigativo de este método, el investigador suele abarcar desde inicios hasta el final y también se encuentra involucrado en todos los aspectos. Muchas gracias, hemos culminado con la exposición.